Sí, ya, listo. Bueno, Siempre lo va a listos, presentar en nunca México, ¿no? listos. No, en Monterrey. Ah, en Monterrey. Ah, qué bien. Sí, sí, en Monterrey está más cerquita, mejor. Sí. Y va para traumatología, ¿verdad? Sí, para traumatología. Les recomiendo que Y se le pongan a dicen hacerlo, cuántos son sabemos los si son sencillos disponibles. o no. ¿Cuánto es el cupo? O sea, con respecto a plazas, Ajá. mm, pues fíjate que no, sí varía cada año. Por ejemplo, este año sí duplicaron las plazas, pero para las básicas, que son medicina interna, pediatría y ginecología. O sea, realmente no nos han dado la lista de cuántos hospitales van a aceptar ni nada. Está muy raro, fíjate. No sé si es así siempre o porque es la primera vez que presento. No sé si es así Sí. siempre o no sé si es por lo de la pandemia, ¿verdad? Que traen pues un cotorreo ahí de que no saben, digo, pues nos movieron el examen, lo debimos haber presentado en septiembre y luego, ¿Regularmente se presentan en septiembre? sí, regularmente es en septiembre el examen. Ok. Y digo, acaban de duplicar las plazas esta semana, o sea, pues eso sí estuvo muy, muy grave. Quién sabe si vayan a ser, la mayoría son IMSS, pero, o sea, quién sabe si, cómo le vayan a hacer, la verdad, porque pues, digo, sí son muchas plazas y es mucho dinero, mover mucho dinero. Digo, para el gobierno no es nada, pero pues ya ven que ellos han estado cerrando fideicomisos y todo eso. O sea, no Mm, sé si les vayan a pagar bien a los residentes de las plazas que aumentaron. ok. A No, ver cómo pues, nos va esto de la pandemia, pues está muy gacho. no, pues échele ganas, doc. Ojalá y Sí, pues sí, pase. ojalá Dios te oiga. Sí, sí, sí. Entonces, dale, Wendy, con el tema de clamidia, por favor. Sí, bueno, entonces empezamos con el tema de infecciones por clamidia trachomatis. Y la frase que escogí es: nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa, lo dice Mahatma Gandhi. Bueno, en la definición, esta infección por clamidia es la enfermedad de transmisión sexual, cual el agente que lo causa es la clamidia trachomatis, que va a afectar el tracto genitourinario y que clínicamente puede presentarse como cervicitis, cistitis, uretritis, cervicovaginitis, salpingitis, enfermedad pélvica inflamatoria y el síndrome de Fitz-Curtis. En las mujeres se va a asociar con complicaciones a largo plazo como obstrucción tubaria, embarazo ectópico e infertilidad. Y en el caso de los hombres, condición orquitis y epididimitis. Clamidia es considerada como el patógeno más importante de los causantes de infección de transmisión sexual en países desarrollados y en vías de desarrollo, y constituye la causa bacteriana más frecuente de dichas enfermedades, las cuales típicamente se van a manifestar como cervicitis y uretritis. Un poco de historia es que es una enfermedad de transmisión sexual que se conoce desde el 1913, pero solamente se descubrió su etiología hacia la década de los años 30, y las cepas de clamidia responsables de la enfermedad son los serotipos L1, L2 y L3. Y de ello, Noguchi realizó estudios acerca de la bacteriología y la epidemiología de numerosas enfermedades infecciosas, las cuales estudió a profundidad como la poliomielitis, la rabia y entre otras, pero se le reconoce principalmente por el descubrimiento del agente causante del tracoma, de Clamidia trachomatis. En la década de los años 80, clamidia es reconocido como un patógeno genital responsable de una variedad de síndromes clínicos. El género Clamidia está clasificado taxonómicamente en el grupo 9, Clamidia en el manual de Bergey de bacteriología sistemática. La secuenciación del gen 16S AR ribosomal demuestra que existe una homología del 95% en las 4 especies de clamidia que están estrechamente relacionadas, que son Clamidia trachomatis, Psittaci, Pneumoniae y recientemente Pecorum.
patógeno de rumiantes. En sus características va a estar que la clamidia es una bacteria que se parece a los virus, ya que su multiplicación es intracelular, es un procariota inmóvil, morfológicamente cocoide de tamaño pequeño de 0.2 a 0.4 micras. Se aproxima mucho a las bacterias gram negativas por su alta concentración de lipopolisacárido. Clamidia posee proteína de membrana externa altamente antigénica, la cual representa el 60% con respecto a otras proteínas ricas en cisteína. Todas las especies de clamidia comparten antígenos de género. El antígeno es un lipopolisacárido ácido termoestable y en las infecciones sistémicas se producen anticuerpos figadores del complemento. En los niños, en el tracoma, conjuntivitis de inclusión y en la uretritis, no se detectan niveles de anticuerpos útiles para el diagnóstico. En 1995, la OMS calculó que existen 89 millones de casos de infección por Clamidia trachomatis en el mundo. En Estados Unidos es la infección bacteriana más comúnmente reportada, de 4 a 5 millones de casos anuales. Las secuelas que pueden traer en consecuencia esta infección son las más graves y costosas y de todas las enfermedades de transmisión sexual, excepto la infección por VIH. Además, estudios recientes han demostrado que la infección por Clamidia trachomatis puede facilitar la transmisión sexual de VIH. En el 2005 se reportaron en Estados Unidos 976.445 infecciones por clamidia, número casi 3 veces mayor que los casos de gonorrea reportados en el mismo año. De 1986 al 2005, el índice de infecciones por clamidia en mujeres incrementó de 50.7 casos a 496.5 casos por 100.000 habitantes. Entre las mujeres, el mayor índice de infección reportado según la edad fue entre aquellas de 15 a 19 años, de 2.796.6 casos por 100.000 mujeres, y entre las de 20 a 24 años, de 2.691.1 casos por 100.000 mujeres. En la epidemiología, no hay estadísticas nacionales, ya que la infección por Clamidia trachomatis no es la considerada de reporte obligatorio, pero en algunos estudios de la Ciudad de México y en Cuernavaca se ha demostrado una frecuencia de 10 a 15% en mujeres embarazadas con cervicitis. En un informe de Fernández y colaboradores en 1986 sobre una población de niñas mexicanas con evidencia de vaginitis y en quienes se buscó intencionadamente clamidia, esta se detectó en 17% en niñas prepubescentes y en 23% de niñas pubescentes. Existen en Latinoamérica como el de Narváez y Coles, que estudiaron la prevalencia de clamidia y Neisseria gonorrea en 3 grupos de mujeres ecuatorianas de distinta conducta sexual. La prevalencia de uno o ambos gérmenes en prostitutas fue de 53.4% en el grupo de mujeres no prostitutas, pero que cambian a menudo de pareja sexual fue de 34.5%, y en las mujeres con la misma pareja sexual fue de 1.6%. En México, Ubarcher y Kuhl reportaron en el 2001 un estudio sobre infertilidad en mujeres que asistieron a 3 instituciones hospitalarias diferentes, encontrando la presencia de anticuerpos anticlamidia en 38.3 de mujeres infértiles con oclusión tubárica, en 35.4% en mujeres infértiles sin oclusión tubárica y en 22.6% de las mujeres embarazadas. La prevalencia de infección por clamidia en el cuello uterino de mujeres embarazadas en los Estados Unidos fue de 2% hasta 26%, dependiendo de las poblaciones estudiadas. La gran mayoría de los estudios han detectado entre 8% y 12%. En el Centro para el Control de Enfermedades en Atlanta ha estimado que existen
ha estimado que existen 4.000 millones de casos nuevos por año en los Estados Unidos, basados en estudios selectivos de poblaciones de mujeres sexualmente activas. La proporción de mujeres infectadas va desde el 8 al 40% con una media de 15%. Cerca del 10% de los hombres asintomáticos sexualmente activos están infectados. Y las más altas tasas de prevalencia se detectan en los estratos socioeconómicos pobres, siendo el principal factor de riesgo detectado. Múltiples compañeros sexuales y otros factores en personas menores de 25 años, de raza negra y uso de contraceptivos orales. La infección se adquiere por contacto sexual y puede ocurrir colonización en el recién nacido de una madre infectada. Las infecciones más frecuentes por clamidia son uretritis en el hombre y cervicitis en la mujer. Estos sitios son la vía de entrada es de 7 a 14 días y no está definido el riesgo de transmisión en un solo contacto sexual con un individuo infectado, pero se supone que sea menor para gonorrea. El tiempo de incubación no es definido en mujeres y las secuelas que pueden resultar de la infección por clamidia en las mujeres son enfermedad pélvica inflamatoria, embarazo ectópico e infertilidad. En la etiología, clamidia es un microorganismo complejo, parásito intracelular obligado que no se puede cultivar en medios artificiales, a excepción de cultivos celulares utilizando células McCoy o ELA, entre otros. No se puede visualizar por tinción de Gram, por lo que es necesario buscar las típicas inclusiones intracelulares mediante una tinción de Giemsa. La respuesta inmunológica parece tener un papel principal en la fisiopatogenia, ya que también estudios recientes han demostrado una elevada proporción de mujeres con enfermedad inflamatoria pélvica. Tienen anticuerpos contra la proteína CHSP60 comparadas con las poblaciones control. Las mujeres con secuelas de enfermedad inflamatoria pélvica que tienen perihepatitis o evidencia de adhesión tubarias o obstrucción tubaria también tienen títulos elevados a estos anticuerpos. Y la clamidia tiene al menos 18 distintos serotipos. Los serotipos 1, L1, L2 y L3, como yo les había comentado, son más invasivos que los otros. Se extienden al tejido linfático y crecen rápidamente en macrófagos. Producen el síndrome clínico de linfogranuloma venéreo y la proctolitis hemorrágica. También estos serotipos confieren tropismo tisular y son específicos de enfermedad. Los serotipos A, B, BA y C, estos están asociados con el tracoma, mientras que los serotipos del D-ALCA están asociados con infecciones de transmisión sexual y las infecciones transmitidas perinatalmente. Y se han identificado 3 biobares. El biobar tracoma, que se asocia con la enfermedad oculogenital y tiene por lo menos 12 serobares. El biobar linfogranuloma venéreo, que tiene 3 serobares. Y el tercero es el biobar de neumonitis identificado en ratones. También algunos casos de infección del tracto genital superior pueden ser asintomáticos, denominándole salpingitis silenciosa, y las secuelas de infección cervical por clamidia pueden asociarse a infección recurrente o persistente del tracto genital superior. En su fisiopatología, clamidia tiene un ciclo de vida bifásico con 2 formas funcional y metabólicamente distintas. En la forma infecciosa de clamidia, es un cuerpo elemental que se introduce por un proceso similar a la fagocitosis en la célula epitelial del huésped
Este proceso de internalización no es del todo conocido, pero lo que sí se sabe es que clamidia introduce fuertemente la fagocitosis en células como las epiteliales, que son aptos para tal fenómeno. Una vez dentro de la célula del huésped, los cuerpos infectivos o elementales quedan unidos a la membrana de la vacuola que pueden evadir la función fagolisosomal. El endosoma formado es transportado a una región distal del aparato de Golgi e incorpora esfingolípidos dentro de la membrana de inclusión. Y por lo tanto parece ser que clamidia es capaz de interpretar el tráfico vesicular de la célula del huésped para secuestrar lípidos y otros compuestos esenciales para su desarrollo. Y clamidia es entonces considerado un parásito energético porque carece de enzimas básicas en la cadena de electrones para obtener ATP y nutrientes, por lo que tiene que utilizar la maquinaria del huésped para su metabolismo y desarrollo. Más aún, clamidia es incapaz de sintetizar nuevos nucleótidos y los que tiene que tomar en biosíntesis que se lleva a cabo en la célula del huésped. Esta forma de piratería se parece mucho a los virus. Clamidia es suficientemente hábil como para modificar su membrana de inclusión y de esta forma evadir la acción de los lisosomas y la detección del sistema inmune. El ciclo de multiplicación del cuerpo elemental es por fisión binaria durante 48 horas, y forma microcolonias dentro de las vesículas denominadas cuerpos de inclusión. La célula del huésped aparentemente no sufre daños hasta el final del ciclo, cuando comienza a producirse la función lisosomal y un fenómeno de extrusión de inclusiones intactas o un proceso parecido a la exocitosis. La vesícula entonces se desintegra y libera miles de cuerpos elementales para comenzar nuevamente el ciclo. Bueno, en las manifestaciones clínicas, el cuadro clínico es insidioso y se manifiesta con secreción uretral o cervical hialina, disuria y ardor en la micción, dispeurenia ocasional, cervicitis y bartolinitis. Los individuos que adquieren infección simultánea se eliminan clamidia durante un tiempo prolongado y clamidia trachomatis no puede invadir el epitelio vaginal en mujeres adultas, pero podría causar vaginitis en prepúberes. Y ya que a la exploración física se va a observar el cervix con edema, eritema e hipertrofia con descarga mucopurulenta, el síndrome uretral agudo se define como disuria y polaquiuria sin bacteriuria. Hasta un 8% de las mujeres que desarrollan salpingitis, aunque se prefiere el término de EIP, que es la enfermedad inflamatoria pélvica, ya que en muchos casos no existe únicamente salpingitis, sino también va acompañada de endometritis. En el caso de la enfermedad inflamatoria pélvica aguda, se puede aislar clamidia hasta en 5 a 51% de las mujeres, dependiendo del tipo de población y el método diagnóstico utilizado. El espectro de la EIP por clamidia va desde una enfermedad grave con perihepatitis y ascitis a la salpingitis silenciosa, teniendo como secuela infertilidad que se atribuye a la inflamación, cicatrización y oclusión tubaria. Y los embarazos ectópicos se presentan 8 veces más en pacientes que ya han tenido historia o evidencia serológica de infección por clamidia. En mujeres embarazadas que cursan con infecciones persistentes o recurrentes, se ha encontrado mayor frecuencia de ruptura prematura de membranas y productos con bajo peso para la edad gestacional, mas sin embargo se requieren de más evidencia para concluir la participación de clamidia como factor causal de estos eventos. En los hombres la infección sintomática uretral es rara, mas sin embargo está identificado que en 30 a 50% de los casos de uretritis no gonocócica, clamidia es uno de los agentes etiológicos y el porcentaje es aún más elevado en casos de uretritis posgonocócica. Los factores de riesgo para uretritis por clamidia son la edad menor de 20 años, raza negra y orientación heterosexual. El periodo de incubación es generalmente de 7 a 14 días y los pacientes se quejan de disuria,
Descarga uretral, que es blanca, gris o hialina y no es purulenta. La descarga puede ser muy escasa y las complicaciones pueden ser epididimitis, artritis reactiva, incluyendo el síndrome de Reiter y la transmisión a mujeres. También está el linfogranuloma venéreo, que es endémico en áreas de África, India, suroeste de Asia, Sudamérica y el Caribe, y existen 3 diferentes estadios. Esta infección es producida por los serobares L1, L2 y L3 de clamidia, las cuales según diversas descripciones son más virulentas e invasoras que las que producen infección oculogenital. En una infección linfática sistémica que se inicia con una lesión genital localizada, la infección primaria es una lesión genital pequeña, como una pápula herpetiforme, casi sin síntomas y de corta duración. El estadio secundario se caracteriza por la formación del bupón en genitales y la linfadenitis aguda, aunque también puede haber proctitis hemorrágica aguda. La cronicidad de la infección puede producir úlceras, fístulas y estenosis rectales, así como elefantiasis genital. En el tracoma, se trata de una queratoconjuntivitis folicular crónica con neovascularización corneal que se presenta en las zonas endémicas y se produce por infecciones repetidas. Es más frecuente entre los niños de 6 a 10 años de edad y las tasas notificadas en México hasta 1987 son bajas, de 0.46 por 100,000 habitantes. En este caso, el mecanismo propuesto de la transmisión es de persona a persona por inadecuados hábitos higiénicos y puede producir ceguera como secuela en 1% a 15% de los pacientes. Y el tracoma es la principal causa de ceguera infecciosa en el mundo y esta enfermedad es comúnmente encontrada en áreas secas y áridas. En el mundo prevalece en África, Oriente Medio, suroeste de Asia y en la India. Incluso puede encontrarse en Australia, América Central y del Sur y en algunas partes del Pacífico. De 500 millones de personas afectadas, aproximadamente 9 millones están ciegas. Y el factor de riesgo más importante asociado en el tracoma que produce pérdida de la visión es el nivel de infecciones repetitivas en el individuo. En México actualmente se desconocen los niveles de infección ocular por clamidia trachomatis, pero las tasas notificadas variaban de 0.10 a 0.39 por 100,000 habitantes. Mas, sin embargo, desde el 2000 se reportaron 0 casos y en el 2003 no aparece el tracoma como enfermedad notificable. Y pues un estudio, que se realizó en el 2004 durante una campaña de evaluación de la agudez visual en niños de 6 a 12 años en áreas rurales de los estados de Chiapas, Oaxaca y Zacatecas. Zacatecas reportó clamidia trachomatis en niveles entre 2% y 5% de los niños que presentaban folículos conjuntivales. De 4 a 5% resultaron positivos por GIEMSA y 15.5% por microinmunofluorescencia. Las infecciones en el lactante menor, que clamidia trachomatis en el recién nacido se caracteriza por congestión, edema y escasa secreción mucopurulenta que aparece de 7 a 14 días después del nacimiento, siendo más frecuente en la segunda y tercera semana de vida. Es difícil diferenciarla de otras causas de conjuntivitis neonatal, pero sin embargo, la conjuntivitis química y la producida por otras bacterias generalmente se presentan a edad más temprana. La identificación de clamidia trachomatis debe realizarse mediante cultivo como perfrotis con raspado del epitelio conjuntival para detectar al microorganismo dentro de las células epiteliales. En la neumonía tiene un curso por lo común insidioso,
siendo más frecuente en niños de 1 a 3 meses de edad. Se caracteriza por acceso de tos paroxísticos semejantes a los de la tosferina, generalmente sin fiebre, y la radiografía de tórax puede mostrar un infiltrado intersticial difuso y datos de atrapamiento aéreo, en tanto que la biometría hemática se caracteriza por la presencia de eosinofilia. El aislamiento de Clamidia trachomatis en este caso puede realizarse por cultivo nasofaríngeo posterior, aunque se ha descrito que solamente una cuarta o una tercera parte de los portadores de este microorganismo desarrollan neumonía. En el diagnóstico se tiene que el aislamiento de la clamidia se realiza por cultivo celular o también se obtiene evidencia de la bacteria mediante tinciones de Giemsa, tinciones de yodo y más específicamente con tinciones fluorescentes mediante anticuerpos monoclonales contra antígenos específicos. Esto puede realizarse en una muestra de cultivo celular o directamente del frotis. Las muestras deben tomarse de células epiteliales, dada la patogenia de esta infección. También se ha descrito la técnica de ELISA para identificar antígenos específicos y se ha descrito la detección de Clamidia trachomatis mediante sondas de ADN. Otra posibilidad es la detección de anticuerpos específicos circulantes mediante técnicas de fijación de complemento, hemaglutinación indirecta o ELISA. Las pruebas de laboratorio para clamidia han evolucionado considerablemente durante la década pasada y 4 tipos de procedimientos confirmatorios están disponibles, que son la evaluación por microscopía directa de los exudados o raspado del tejido utilizado, tinción anticuerpos fluorescentes, el aislamiento del organismo en cultivos celulares, detección de antígenos o genes de clamidia por medios inmunológicos o pruebas de amplificación de ácidos nucleicos y pruebas serológicas en busca de anticuerpos contra Clamidia trachomatis, exceptando en los casos de conjuntivitis de inclusión. Las técnicas de cultivo celular para el aislamiento de clamidia no están completamente disponibles y tienen numerosas desventajas. Requieren de medios específicos de transporte y la técnica es demandante y costosa, además de que su sensibilidad es de solo 60% o 80% comparada con las pruebas más recientes. Y de estas, la prueba menos cara y más usada es el ensayo inmunoenzimático que detecta antígenos de clamidia en muestras uretrales o endocervicales limitadas y no pueden ser usadas para muestras vaginales u urinarias. Y la más nueva de estas pruebas es la amplificación de ácidos nucleicos, como la reacción en cadena de la polimerasa y amplificación mediada por transcripción. Son las más sensibles y específicas de las pruebas actuales. La reacción en la cadena de la ligasa, estas pruebas son muy precisas y las pruebas serológicas son de poco valor en el diagnóstico de las infecciones oculares o genitales. Estas han sido utilizadas solo en síndromes invasivos como la enfermedad pélvica inflamatoria, epididimitis, linfogranuloma venéreo y neumonía en el lactante. En el pronóstico, pues, sin tratamiento puede ser que evolucione dando complicaciones, que en el hombre puede ser dolor testicular, inflamación de la próstata, estenosis de uretra o esterilidad, y en las mujeres va a ser el dolor en el bajo vientre, la enfermedad inflamatoria pélvica y la esterilidad. En el tratamiento, para conjuntivitis y neumonía en el lactante menor, el tratamiento consiste en eritromicina oral de 30 a 50 miligramos por kilogramos por día en 4 dosis durante 14 días, junto con tratamiento oftálmico tópico mediante eritromicina, tetraciclina o sulfonamidas. También es importante recordar que el paciente con conjuntivitis probablemente tenga colonización nasofaríngea.
la cual no se erradicará con tratamiento tópico. La profilaxis ocular neonatal con solución de nitrato de plata o ungüento de antibióticos no proviene de la transmisión perinatal de clamidia, mas sin embargo esta profilaxis ocular previene la infección oftálmica gonocócica, por lo que debe seguir utilizándose. Y actualmente el tratamiento pues recomendando es eritromicina base o etilsuccinato de eritromicina 50 miligramos por kilogramos por día en 4 dosis al día por 14 días. Y los datos sobre el uso de otros macrólidos, acitromicina y claritromicina, para el tratamiento de la infección neonatal por clamidia son limitados. Un curso corto de acitromicina de 20 miligramos por kilogramos por día, una dosis diaria por 3 días, puede ser efectiva. En la vaginitis, cervicitis, uretritis, epididimitis y inflamación pélvica en niños, en menores de 7 años se utiliza eritromicina en dosis de 30 a 50 miligramos por kilogramos por día, fraccionada en 4 tomas y durante 7 a 14 días, dependiendo de la magnitud del padecimiento. En niños mayores de 7 años se puede utilizar también tetraciclinas de 40 miligramos por kilogramos por día, divididos en 4 y por el mismo tiempo. Como alternativa se han utilizado sulfisoxazol y trisulfapirimidinas. Y se considera abuso sexual como causa de la infección por clamidia trachomatis en un niño preadolescente, aunque la transmisión perinatal de clamidia que causa esta infección es la nasofaringe, tracto urogenital y recto pueden persistir más de un año. Actualmente el tratamiento recomendado para niños con peso menor de 45 kilogramos es eritromicina base o etilsuccinato, 50 miligramos por kilogramos por día, 4 dosis al día por 14 días. Y para niños con peso mayor de 45 kilogramos pero menos de 8 años, es acitromicina 1 gramo dosis única. Para niños mayores de 8 años, es acitromicina de 1 gramo dosis única o doxiciclina y 100 miligramos 2 veces al día por 7 días. En la infección genitourinaria en adolescentes mayores y adultos, al anterior, por favor. En estos casos el tratamiento consiste en tetraciclina, 500 miligramos 4 veces al día por 7 a 10 días. Como alternativa se puede utilizar doxiciclina, sulfonamidas o eritromicina, siendo la última un tratamiento de elección para una mujer embarazada. El tratamiento recomendado es acitromicina de 1 gramo, dosis única, que tiene un 97% de cura, o la doxiciclina de 100 miligramos 2 veces al día por 7 días, que tiene un 98% de cura. Como tratamientos alternativos, la eritromicina de 500 miligramos 4 veces al día por 7 días o la ciprofloxacino de 300 miligramos 2 veces al día por 7 días o levofloxacino de 500 miligramos una vez al día por 7 días. El tracoma se emplea tetraciclina oral, la misma dosis, más tópica o doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas durante 21 días y se han comunicado tratamientos hasta por 40 días. En niños se utiliza eritromicina o tetraciclina dependiendo de la edad. Es importante recalcar la dificultad para el tratamiento de esta variante de la enfermedad. La prevención, pues, la edad del inicio de vida sexual, la disminución en el número de parejas sexuales, el uso de condón y de espermicidas que contengan onoxinol 9 puede disminuir el riesgo de infección.
Perdimos a Wendy. ¿Qué pasó? Bueno, igual ya iba a acabar casi, ¿no? ¿Tienen dudas, comentarios de clamidia? No, creo que no. No. Bueno, miren, en el caso de clamidia se trata de una infección insidiosa en el caso de las mujeres y de los hombres que tengan pues esta infección por clamidia trachomatis. Los factores de riesgo, pues los mismos, promiscuidad, tener relaciones sin protección, sexo servidoras, tener mm, conductas sexuales de riesgo y pues si dan cuenta tiene mucha similitud con la enfermedad por gonorrea y pues por lo general siempre se asocia una enfermedad con la otra. Hay que sospechar que una paciente tiene clamidia trachomatis cuando tiene una infección de transmisión sexual que sea insidiosa, o sea, que ha tenido de que la infección no se la ha quitado, no se la han podido tratar. Y además también hay que sospecharlo en una paciente que ha tenido historial de abortos, porque es de las principales causas de aborto espontáneo en mujeres. Y además también puede dar embarazos ectópicos porque hace el endometrio, pues no lo hace favorable pues, para que se deposite el producto, entonces lo que pasa es para favorecer que se quedan, pues sí, en las trompas, se queda en las trompas y ahí es donde ocurren más comúnmente los embarazos ectópicos. Y bueno, también se habló que podrá generar un absceso en las trompas y podrá causar una obstrucción, y es el mismo mecanismo por el que causaría un embarazo ectópico. Entonces, ustedes deben sospecharlo en ese tipo de pacientes. Con respecto a la secreción, pues causaba uretritis y, digo, como la infección casi siempre se manifiesta en las mujeres intracervical, es muy difícil porque muchas veces la infección pasa desapercibida y la mujer solo se da cuenta cuando ya tuvo abortos de repetición. Entonces, digo, también Wendy mencionó eso de que la infección está subdiagnosticada aquí en México, por lo mismo que no hay tanto, digo, pues no se ha hecho como de vigilancia epidemiológica obligatoria. Entonces, además, si se fijaron, para hacer la confirmación diagnóstica, tienes que hacerle pues los laboratorios que no siempre están a la mano de los pacientes o pues inclusive no en un hospital, no en todos tienen los laboratorios que se le piden para hacer la confirmación diagnóstica. De todos modos, la guía de práctica clínica dice que al momento que tú estás sospechando de una infección por clamidia trachomatis, lo que tienes que hacer es darle el tratamiento desde la primera vez que el paciente llega contigo a consulta. Entonces, ¿qué le vamos a dar a un paciente, por lo general son mujeres, ¿verdad? Mujeres en edad reproductiva que tienen, pues sospecha de la infección, ¿va? Hay que tratar también a las parejas de las personas que estén infectadas porque lo más probable, porque también la GPC dice eso, que si cuando tú estás dando el tratamiento al paciente, tienen que abstenerse de tener relaciones sexuales hasta que hayan sido dados de alta por clamidia y una semana después. Entonces, pues sí va a ser un sufrir para esos pacientes, ¿no? Que por lo general, pues son pacientes muy activos sexualmente. ¿Y qué más? Al tratamiento, pues el tratamiento que viene marcado en la GPC para mujeres de edad reproductiva es la citromicina, 1 gramo, que viene siendo dosis única. Y la doxiciclina, 100 miligramos vía oral, 2 veces al día por 7 días. Si se acuerdan de esos dos tratamientos, por mí está bien. Lo más probable es que esos son los que vayamos a preguntar en el examen, lo de la citromicina y la doxiciclina. Los alternativos, pues, sería la eritromicina y ofloxacina. Esos vendrían siendo los tratamientos alternativos.
En el caso de las embarazadas, pues siempre hay que buscar infección por Clamidia trachomatis, como ya les mencioné, en las embarazadas que tienen este, pues problemas de abortos de repetición, digamos que es una embarazada que es su, digamos que ya su tercer embarazo, ya tuvo 2 abortos previos y no supo por qué. Entonces hay que buscar la infección por clamidia a esta embarazada. De preferencia yo le sugiero que le hagan los laboratorios. Y lo que hay que hacer es pues iniciar el tratamiento. El tratamiento en las embarazadas es igual, una dosis de acitromicina 1 gramo. Si no tienen a la mano acitromicina, pueden darle amoxicilina. La amoxicilina es, yo creo que de las menores que tienen menor toxicidad con respecto al producto. Entonces esa amoxicilina son 500 gramos 3 veces al día, o sea, cada 8 horas vía oral por 7 días. Entonces, con respecto a embarazadas, lo mejor es cuando les llega a ustedes una embarazada con una infección urinaria o una infección vaginal, hay que iniciarle el tratamiento con amoxicilina, a menos que estén pensando ustedes en un parásito, que ya los vamos a ver después, y le vas a dar metronidazol. Este, Obviamente va a ser en óvulos porque pues sistémico sí puede dar un poco de toxicidad al producto. También depende de qué tan avanzado esté el embarazo, ¿verdad? Entre más avanzado esté el embarazo, es más seguro poderle dar antibióticos y tratamientos a una paciente, ¿verdad? Entre menos esté avanzado, es más probable que haya teratogénesis y cosas así. Entonces, ¿qué más? Importante que se aprendan eso. Con respecto a los bebés, los recién nacidos, hay que tomarlo en cuenta cuando la madre tuvo infecciones vaginales o infecciones urinarias de repetición durante el embarazo, ¿verdad? Esa es la importancia de tener como que la historia clínica de la paciente al momento que va a parir. Al momento que la paciente tuvo infecciones de repetición durante el embarazo, que por cierto, las infecciones cervicovaginales son la principal causa de abortos en mujeres y algún día se los preguntan, esa es la principal causa. Este, bueno, cuando nace el bebito, pues puede tener el problema de clamidia ocular, ¿no? De la conjuntivitis por clamidia. Entonces, hay que estar al pendiente de si la madre tuvo infecciones de repetición, pues hay que darle un seguimiento al bebito, porque por lo general es que le vaya a dar una conjuntivitis por clamidia. Como ustedes lo vieron, inclusive se pueden quedar ciegos. Entonces, no se presenta como otras conjuntivitis que son casi siempre al nacer, que es, digamos, 1 o 2 días después ya está el bebito con la infección, sino que esta puede inclusive llegar hasta 1 mes o 2 meses después del nacimiento. Hay que tomar eso en cuenta. Y también con respecto a la neumonía neonatal, también se habla de inicio insidioso, o sea, puede inclusive pasar hasta 1 mes y el bebito no tener neumonía hasta dentro de 1 mes. O sea, al momento de que llega el niño con la neumonía o con la conjuntivitis, pues como ya lo mencionó Wendy, Wendy hay que darle su eritromicina y pues ya, ¿verdad? Igual eso es tratamiento para neonatología. De todos modos, hay que darle seguimiento al bebito. ¿Y qué más? Lo del tracoma, pues no está bien estudiado aquí en México. Como ya les dijo Wendy, pues es más endémico de África, del Caribe. Digo, no estamos exentos porque, pues, como no está epidemiológicamente, pues como sobre el foco epidemiológico, pues no, no está tan diagnosticado, ¿verdad? Igual, pues, lo más probable es que sí haya en zonas rurales, pero pues de los estados del sur. Igual, gracias a Dios, pues no estamos ahí, ¿verdad? Mm, ¿Y qué más? ¿Qué más les puedo comentar de clamidia? Digo, es difícil, ¿verdad? Busquen, traten de hacer sus qué tonto, prejuicios, perdón, sus prejuicios con respecto a infectología. O sea, al momento que ustedes se encuentren con una paciente que sea promiscua, que tenga mm, infecciones vaginales de repetición y que tenga abortos de repetición, pues obviamente esa es como una paciente clásica para clamidia, ¿verdad? Y el problema con las mujeres es que lo mencionó Wendy, o sea, puede pasar como desapercibida la infección y la mujer ni siquiera se da cuenta y ya tuvo varios abortos.
Entonces, pues hay que tener cuidado porque pues también nos puede dar lo de la enfermedad perihepática y pues eso es un poquito más grave, ¿verdad? Además de que clamidia también es uno de los causantes de enfermedad inflamatoria pélvica y pues la enfermedad inflamatoria pélvica pues puede inclusive este, pues avanzar a una enfermedad mucho más grave con abscesos intraabdominales, intrapélvicos, entonces pues hay que tener cuidado. Y pues, ¿qué más? Digo, con respecto al diagnóstico, por lo general es con la sospecha clínica y pues puedes hacerle tú la tinción de Giemsa y pues puedes mandarle a hacer la prueba de ELISA. Digo, no en todos los laboratorios se maneja. Entonces, por lo general, si tú tienes la sospecha de clamidia trachomatis, antes de confirmar el diagnóstico ya empiezas con el tratamiento. ¿Y qué más? También es la infección recurrente por clamidia es predisposición para cáncer cervicouterino. Entonces, también hay que tomarlo en cuenta en los factores de riesgo cuando ustedes vean cáncer cervicouterino. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues creo que ya sería todo de clamidia, ¿no? ¿Dudas, comentarios? ¿Les quedó claro el tema? Sí, doctor. Es una patología meramente, pues casi ginecológica, ¿no? En el caso de los hombres, pues sí puede llegar a dar epididimo orquitis. Digo, eso también es cuando pues el paciente igual los mismos factores de riesgo, pues lo único pues es que en los hombres no vamos a tener pues los abortos, ¿no? De repetición. Y pues en el caso de los hombres, pues igual pueden darle doxiciclina o acitromicina. Acuérdense, la acitromicina es 1 gramo en una sola dosis oral y o de la doxi que viene siendo 1 gramo, 100 miligramos, perdón, vía oral por 7 días para que pues lo tomen ahí en cuenta, ¿no? Doctor. Y pues ya será todo, ¿no? ¿Qué pasó? Ay, es que se me trabó el celular. No se apagó la pantalla. Sí, no te apures, Wendy, pues ya casi habías acabado, ¿no? O sea, Sí, quedó muy ya bien tu presentación. solo faltaba una diapositiva, pero sí era todo. Sí, no, está muy buena tu presentación, la verdad. Nomás el consejo ahí pues es que no le pongas tanto texto, porque pues si le estabas poniendo mucho texto, procura pues nada más reducir el texto y poner la letra un poquito más grande. Pero pues en sí pues estaba muy bien tu presentación. Y pues, ¿tú quieres agregar algo más pues de esto de clamidia, de la infección por clamidia? Pues nada más lo último que me faltó decir era que la falta de un modelo animal apropiado y las dificultades en la manipulación genética de la bacteria han sido un obstáculo para el progreso de una vacuna, del desarrollo de una vacuna. Bueno, sí, igual que con el gonorrea, o sea, con la gonorrea, pues sí tienen su dificultad. O sea, son bacterias que en sí son sencillas y lábiles, pero pues por la dificultad de su cultivo. Bueno, el caso de clamidia es lo contrario de gonorrea, ¿no? Porque clamidia es intracelular y es difícil cultivarla así tan sencillo como en un medio de cultivo, como en el caso de gonorrea, que pues no se podía cultivar porque era muy lábil y siempre se acompaña de otra, pues de la microbiota. Y pues ya eso sería todo. Acuérdense nada más de investigar a las pacientes que tengan abortos de repetición. Ese es el ejemplo clásico de los pacientes con abortos de repetición que ni siquiera se dan cuenta que tienen una infección vaginal, digo, una infección cervical. En el caso de gonorrea, pues sí es un poquito más chismosa por lo de las secreciones y los problemas que da de la disuria, poliapiuria y el tenemo vesical y a veces por la dispareunia, ¿no? Y pues ya eso sería todo. Hay que acordarse pues las complicaciones que vendría siendo el síndrome peripático y que puede dar salpingitis y neumonías neonatales. Y pues hasta aquí el tema de hoy. Entonces nos vemos no sé, sería hasta el miércoles. Nos vemos el miércoles y que tengan un buen fin de semana. Igualmente, doctor. Igualmente. Nos vemos.
Igualmente, doctor, gracias.